Nos has amado primero con amor eterno. Ahora experimentamos tu amor aún en medio de la adversidad. Ahora podemos amar aún al que nos rechaza. Ahora entendemos que en medio de la prueba tú estás ahí, Señor. Gracias. Hoy queremos oír tu voz, Señor. Hoy tu Espíritu Santo nos enseña, Señor. Hoy tú rompes estructuras, fortalezas mentales establecidas por tradición, transmitidas generacionalmente, hoy se derriban en el nombre de Jesús. Hoy la idea y el concepto que hemos tenido de Dios se cae. Hoy revelas tu verdad cara a cara a tu iglesia, a tu hijo, a tu hija. Hoy tu gloria manifiesta la presencia de tu amor en ese corazón vacío. Hoy sanas ese corazón quebrantado y vendas toda herida, Señor Jesucristo. Hoy tu verdad nos sigue haciendo libres. Hoy te amamos más, porque tú a cada instante nos amas más. Precioso Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu presencia. No es un espejismo, no es una imaginación, eres tú aquí, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Es tu presencia llegando a cada vida. Allí donde hay tribulación, aflicción, prueba. Toda la familia Barbosa Silva abrazada por tu presencia. Toda esta familia que te ama y que tú amas, llenos de tu presencia, Señor. Oh, gracias. Dios de vida, Dios de luz, tu presencia corre veloz. No hay límites. Nuestras familias hasta el 4º grado de consanguinidad, tocados por tu presencia. Allí en el otro extremo de la tierra, tocados por tu presencia. Toda nuestra casa sumergida en tu presencia. Porque donde 2 y 3 se reúnen en tu nombre, tu presencia se manifiesta. Y reunidos en tu nombre, Jesucristo, nuestro corazón dispuesto, enseñable, a recibir, aceptar y creer tu palabra. Gracias, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aplaudimos la presencia de Dios. Tome asiento, por favor. Un saludo especial a mis hermanos. Acompañamos en este momento a la familia Barbosa Silva. Están en un tiempo de prueba. Su fe está siendo puesta a prueba. Esta madrugada el Señor llevó a su presencia a Laura, la hija de Tiffany, y mi hermano Manuel Barbosa, el papá de la familia, está muy delicado de salud allí en la UCI. Pero nuestro Dios es un Dios de vida, porque el que ha creído en Jesús, aunque muera, vivirá. Laura no murió. Laura ha ido a la presencia de Dios para eternamente
exaltarle, adorarle. Amén. Y el hermano Manuel Barbosa, su vida está en tu presencia, Señor, y tu presencia fortalece a toda la familia Barbosa. Barbosa Silva, Señor, gracias. Bien. Aquellos que en este momento están pasando por prueba, por tribulación, mi hermano Jorge Gaitán, mi hermano Yesid León, allí en Aipe, mi hermana Arlani Balbuena en Ibagué, todos aquellos que están siendo pasados y probados en su salud física, la presencia de Dios cumple su propósito. Es un Dios de vida y creemos, Señor, que tu presencia se manifiesta allí donde solo tú puedes obrar tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Muy bien. Seguimos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos estudiando la carta a los Romanos. Vamos a bautizarnos hoy en la palabra. Vamos a sumergirnos en la palabra. Sí. Hoy el Señor continúa hablando y iniciamos con el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Llegamos hasta el versículo 17 del capítulo 1, de lo cual quiero rescatar algunas cositas relevantes, importantes. Primero, el llamado que el apóstol Pablo reconoce y la manera como el apóstol Pablo dice allí: para mí el ministerio es la manifestación del amor de Dios. El llamado de Dios a servirle es la manera como Él nos ama. Y recordemos que Él dice: mi llamado es el amor de Dios. Y Pablo, en todo lado donde predicaba, lo cogían a palo. Y él decía: este es el amor de Dios. Atentos, este es el amor de Dios. Resalto aquí en el versículo 11 y 12, dice: tengo muchos deseos de ir a verlos y darles ayuda espiritual. Ayuda espiritual. Dice: y podremos ayudarnos unos a otros gracias a la fuerza de esa confianza que tenemos. Mira, cuando dos personas se unen en la fe, ahí hay el poder de Dios obrando. Es importante, yo quiero recalcar esto. Una cosa es unirnos en la realidad. ¿Me hago entender? En lo sentimental, en lo emocional. Y pues no lo podemos evitar. Pero si tu unión, la manifestación de tu amor, de tu ayuda y de tu colaboración y afecto hacia la otra persona es solo emocional, sentimental, por la realidad que se está viviendo, ahí nos está dando una verdadera ayuda. Se debe dar el pan, el abrazo, el acompañamiento, pero en la fe. Cuando tú y otra persona se ponen de acuerdo en la fe, ahí somos fortalecidos. Y claro, lo que se pueda colaborar está muy bien. Y el apóstol Pablo recalca, dice ahí en esos primeros versículos del capítulo 1 de Romanos, que ha querido muchas veces ir a Roma, pero pues ese llamado ministerial se lo ha impedido. Lo reconoce, ¿sí? Pero dejan claro que él quiere ir a Roma no de paseo. Dejan claro que él quiere es ir a predicar el mensaje de salvación. Y en el versículo 16 y 17 lo compartíamos esta mañana en la reunión de servidores. El apóstol Pablo les escribe cuál es el mensaje de salvación. Miremoslo, mire, versículo 16. No me da vergüenza. ¿Por qué el apóstol Pablo dice no me da vergüenza? Porque es que en Roma es donde nace la ciencia. ¿Dónde nació el derecho? La jurisprudencia. En Roma. El fundamento de la medicina, las filosofías, las finanzas, en Roma. Grecia. Son lugares potencia
del intelecto y la ciencia humana en ese momento. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de ir a decirle a esos sabios humanos, a esos doctores, a esos científicos y filósofos, de que el poder de Dios, el Dios creador de todo, se manifiesta cuando yo hablo de Jesucristo. Él dijo, el poder de Dios se manifiesta cuando yo le comparto a alguien que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle nueva vida. Cuando tú y yo creemos firmemente en esa verdad, en esa buena noticia y la compartimos, el poder de Dios se activa. No para lo que yo quiero y espero, sino para traer la vida verdadera. Ahí está resumido, dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. Entonces, ¿qué es lo que trae anunciar esa noticia con sabor, con sazón? ¿Sí? Que la persona que la recibe y la cree entra en salvación. ¿Y cuál es esa noticia? Mire, la buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús, como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él y vivirán para siempre. Mira, colócame Habacuc 2.4 un momento, por favor. Habacuc 2.4. Coloca Habacuc 2.4. ¿Sí? Léelo, lea, mire. Esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Ahora sí vamos a entender bien el mensaje de Cristo. ¿Quién no puede creer en Cristo? El que es orgulloso. ¿Quién es orgulloso? Orgulloso no es vestirse lujosamente. Puede hacer parte del orgullo. Orgulloso no es tener dinero. Puede hacer parte del orgullo. No, la esencia del orgullo es solo creo en lo que a mí me parece, en mi concepto, en mi idea, en mi interpretación. Para creer en Cristo hay que renunciar a esos conceptos. Por eso dice, el que cree y confía en mí, vivirá para siempre. ¿Estamos? Versículo 16 y 17. Ahora, vengan acá. Lo que vamos a empezar a leer y a estudiar a partir del versículo 18 es la consecuencia de no haber predicado este mensaje. Escúchame, atentos, ustedes allí que están allí. La consecuencia de no haber predicado el mensaje de salvación a un Cristo, Hijo de Dios, aquí en la tierra hecho hombre, muriendo por el pecado de los hombres para resucitar y dar nueva vida, trajo como consecuencia lo que vamos a leer. Y mira lo que vamos a leer. Por favor, el versículo 18 me lo vas a regalar en NTV, Nueva Traducción Viviente. NTV, Romanos 1:18 NTV, y me lo preparas también en Reina Valera. Dámelo primero en Reina Valera, por favor. Dice, porque la ira de Dios, un momento, ira de Dios en el nuevo pacto, ira de Dios en el tiempo de la gracia, sí. Cuidado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es poderosísimo. Cuidado, cuidado, vengan acá. Este es el versículo que revela lo que está sucediendo con el 99% de la humanidad. Vuelva y léalo allí, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok. Si la detienen es porque la conocen, la saben, pero no la comunican. ¿A quién le está hablando? A líderes, a religiosos, a ministros, a padres de familia, a gente que ocupa un lugar, ¿sí?, específico, con autoridad sobre otras personas. Te lo voy a leer en NTV. Mira lo que dice NTV, por favor. Dice: pero Dios muestra su ira, NTV, por favor, desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad. ¿Con qué? Con su perversidad. Aquí es donde es importante estudiar la palabra. Y es lo que estamos haciendo. Dios dice: mi ira va contra aquel que es perverso. Y el diccionario habla que perverso es el que conociendo la verdad da mal ejemplo y mala enseñanza. Un perverso es el que da mal ejemplo y mala enseñanza. Aquellos que en nombre de Dios, con Biblia en mano, con títulos universitarios, con títulos ministeriales, hablando de la Biblia mucho y muy bonito, dan mal ejemplo y dan una mala enseñanza de la palabra, esos son los perversos de los que habla el Señor. Que no predicaron el versículo 16 y 17, sino que hablan mucho de Biblia y eso, hablan es con sabiduría humana y ejemplos por aquí y cosas por aquí y por aquí, pero su vida es un mal ejemplo en su hogar, en la sociedad. Y no solo mal ejemplo, sino que acomodan la palabra para que la gente crea más en una religión, en una tradición, en un ritual o en una creencia. Dice que la ira de Dios en el tiempo de la gracia viene contra esos hombres o mujeres. Los que en nombre de Dios, con vestiduras de ministros, con credenciales de ministros, con cobertura de congregaciones denominacionales específicas, no están predicando a Cristo y llevando al pueblo a Cristo, a ellos vendrá la ira de Dios. Entonces uno dice: claro, pobres pastores, los curitas, No, tú y yo en casa podemos ser esos perversos. Si no hay un buen ejemplo, y a la hora de compartir una palabra, en vez de agarrar al familiar, agarrarse unos a otros a bibliazos y a pelear por un concepto bíblico, si no hay una enseñanza que traiga la sabiduría que proviene del cielo, es ante todo pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, llena de compasión y de fruto de buenas acciones, no muestra favoritismos y siempre es sincera. A ver, ahorita hay mucha gente herida porque no creyó en el Evangelio, sino en líderes religiosos. Es más, hay personas que formaron moveres de miles de personas que los siguen, pero no predican a Cristo, sino se dedicaron a juzgar a esos perversos. Pero mire lo que va a hablar hoy la palabra de aquellos que están juzgando a los perversos, que al predicar la palabra dan mal ejemplo y no dan buena enseñanza. Tal parece que hay denominaciones donde a la gente le imponen una cantidad de normas y disciplinas, los obligan a hacer una cantidad de cosas que no vienen de la palabra.
Algunos de ellos explotan, no aguantan y se van de esas denominaciones y después los llaman rebeldes y se van muy heridos y los maltratan. Pero en vez de venir a buscar la verdad y a dejar sanar su corazón por el Espíritu Santo, se levantaron contra todas estas mentiras a llevar a la gente a crear en su corazón ira, odio, resentimiento. No, un hombre de Dios predica la verdad de Cristo. Si hay gente que está predicando lo que esté predicando allá ellos. Estamos aquí. Entonces vamos a sumergirnos. ¿Qué pasó por no haberse predicado la verdad de Cristo? Mire lo que pasó. Ok, atentos. Versículo 19 en TLA. Esa gente, esos perversos, sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. Esto nos confronta a todos. ¿Sí? Por medio de lo que Dios ha creado. Ahí no dice por haberse congregado en una denominación. Ahí no dice por haber ido a misa o a culto, yo les hablé. Ahí no dice que les habló en un culto o en una Eucaristía. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo, aún los ateos. Y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa. El que se levanta como líder, como mentor, como creador de contenido, a guiar en esas redes virtuales a personas, a que su corazón se endurezca y no a que experimente el amor, el perdón, la gracia y la misericordia, sobre ellos viene la ira de Dios. Sobre ellos viene la ira de Dios, porque no hay excusa. Alguien podrá decir, pero es que esos pastores ladrones y esos curitas y eso todo, dijo, ¿y por qué no viniste a mi palabra? Ok, ¿y cuándo viste tú un fruto de papayo peleando con un fruto de aguacate? ¿Por qué no te sentaste a mirar y aprender de mi creación? ¿Cuándo viste un fruto de mango diciéndole al de uva, usted tiene que ser como yo? La creación es perfecta. Y cuando usted deje de correr tanto y se siente en medio de la naturaleza a observarla, Dios te va a mostrar todo lo que dice en este libro. Pero con cuidado porque Él sigue hablando. ¿Ok? Entonces no hay excusa para nadie. No hay excusa que alguien diga es que no, yo no voy a culto ni a misa porque mi papá y mi mamá. No, no tienes excusa de que hayas formado y estés hablando como estás hablando con tu gente, con tus amigos, con tus compañeros de estudio, con tus compañeros de trabajo. Tú no tienes excusa. Mi ira está viniendo sobre tu vida por ignorar mi presencia. Sigamos estudiando la palabra. Vamos al versículo 21. Pues saben de Dios, pero no le respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. O sea, es gente que se preparó, pero por lo regular tienen un trasfondo: dinero. Porque en este momento, a través de los contenidos virtuales, entre más likes, más dinero. ¿Y qué se habla? He escuchado a mi hijo que dice, hay gente que habla lo que dice aquí la palabra, tonterías, y están ganando
muchísimo dinero. Ahora todo el mundo quiere hablar tonterías porque piensan que la vida es ganar dinero. Ya vamos entendiendo. Ya vamos entendiendo. Pero todo esto es consecuencia de que no se predicó en aquellos que dicen ser iglesia, ni los padres en la casa dieron buen ejemplo ni buena enseñanza, sino nos hicimos partícipes de una religión, de una denominación. Versículo 23. En vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho, ídolos con forma de seres humanos, mortales y al fin y al cabo, o con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas y de serpientes. ¿Dónde termina una persona que se aparta de la verdad? En la idolatría. Versículo 24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. Yo quiero que hagamos un alto acá, por favor. En el mover creyente hay una frase muy común. ¿Cuál es? Pues si Dios lo permite, pues si Dios lo permite. Yo alguna vez se lo dije concretamente, no sé si me esté viendo, a mi hermano Mauricio García. Pastor, ¿cuándo viene al Carmen? Pues vamos a ver cuando Dios lo permite. Y el Espíritu Santo me habló a través del hermano Mauricio García. Me dijo, pastor, Dios lo permite todo. ¿Qué quiero yo? ¿Su voluntad? ¿O esa mentira de perversidad de ser mal ejemplo en el hogar y mala enseñanza? Pero como hay un liderazgo, hay una posición de papá, de mamá, de pastor, de empresario, de adinerado, de conocedor, de un diploma, contra ellos viene la ira de Dios. Contra ellos viene la ira de Dios. Y dice, por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran. ¿Dios se apartó de ellos? No. Él sigue ahí y ahorita lo vamos a ver. Pero una cosa es que Dios esté ahí y te guíe a hacer la voluntad de Él, y otra cosa es que Dios esté ahí esperando tu arrepentimiento, dejándote hacer lo que tú quieras. Entonces ese cuentico que es que Dios lo permitió, oh sí, pero ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Dios está permitiendo eso en tu vida, pero que no sea porque te está dejando hacer lo que quieras y que tenga misericordia de ti y venga su ira. ¿Sí? Dice, y sus pensamientos los han llevado a hacer cosas ha llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. Vamos a entender algo aquí en la sociedad que ha sido muy mal, ha sido interpretado fuera de quien creó al ser humano. 25, ¿verdad? En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Miren esta corriente mentirosa que se levantó en el mundo. Adoran las cosas que Dios ha creado. Aquí están los ambientalistas, los que adoran la macha papa, la tierra, el agua, el sol, la naturaleza, y se hacen unos con la naturaleza. Y pues claro, en la naturaleza está Dios. Pero una cosa es adorar la creación y otra cosa al creador. Ningún ambientalista va a lograr que la tierra sea sana hasta que no se deje sanar por el Señor. Hoy hay unas corrientes fuertes ambientalistas y dicen, adoran las cosas que Dios ha creado. Adoran las estrellas, adoran el sol, adoran la luna. Es más, hay gente que dentro del mover cristiano, ¿quién puede negar sentarse al lado de una cascada a escuchar agua? Usted es impregnado de la presencia de Dios. Pero una cosa es que usted en Cristo Jesús
la presencia de Dios a través de su naturaleza sane. Mira, la oración contemplativa es la oración más poderosa para sanar el cuerpo. La oración contemplativa es cuando tú llegas a la naturaleza donde no hay un solo manifestar de la mano del hombre, ni un ruido de vehículos ni de nada. Te metes con los pajaritos, con el agua, con cascadas y no dejas que la mente defina nada. Ay, el agua tan bonita, tan transparente, tan clara, tan bonito que el pájaro, una foto. No, no, tú te sumerges con ese versículo ahí. Ay, Dios te sana. Porque de esa naturaleza del Creador en su creación, sana este cuerpo que se ha alimentado de lo que el hombre produce. Y lo único que produce el hombre es muerte, un hombre sin Dios. Y dice, en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre, lo dejó claro. Tú puedes ser ambientalista, pero yo fui el que creó lo que tú estás adorando. Adórame a mí, o sea, obedéceme a mí. Búscame a mí, sígueme a mí. Versículo 26. Y aquí viene la razón de todo lo que estamos viviendo. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Lesbianismo. ¿Dónde nació el lesbianismo? O sea, el lesbianismo es porque yo vi el mal ejemplo. Claro. Mucha niña, mucho hombre, mucha mujer cayeron en conductas al desconocer su identidad, su valor, su carácter, debido a la perversidad de un matrimonio que los casó el curita, el obispo, el superpastor, pero nunca dieron buen ejemplo ni buena enseñanza. Cuando un padre y una madre no fueron buen ejemplo ni buena enseñanza, sino solo autoritarios, la siguiente generación se levanta ¿cómo? Porque esa primera generación fue buena, con tendencia a ¿qué? Ellos con Dios no quieren nada. Porque esos padres que dieron mal ejemplo y mala enseñanza, los obligaban a los domingos a ir a culto, a misa. Tiene que ser juicioso, usted tiene que estudiar, usted tiene que hacer, usted tiene que deshacer, pero sus vidas fueron un mal ejemplo. Y la manera aún como enseñaban era una mala enseñanza porque no venía desde el ejemplo. La única buena enseñanza es la que viene del ejemplo. Es la única enseñanza. ¿Sí? Y dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. ¿Sí? Lesbianismo, versículo 27, y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Ok. Aquellas personas que por rechazar el evangelio, la verdad de Cristo, siguen practicando todas estas conductas, eso se manifiesta en su propia carne. Oh Señor, ten compasión y misericordia de nosotros. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero al final son caminos de muerte. Vamos a hacer un alto. Vamos a mirarnos frente a la palabra para que esto sea de edificación. La manera como tú y yo estamos viviendo ahorita trae pureza, trae paz,
¿Somos amables? ¿Estamos dispuestos a ceder ante el que no tiene la razón? Y aún nosotros teniendo la razón de la verdad de Jesús, ¿podemos ceder ante el otro? ¿Tenemos compasión? Compasión del que duerme con nosotros porque no conoce la verdad y nosotros sí. Nuestras acciones muestran el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como padres tenemos favoritismos con nuestros hijos. Ante la sociedad tenemos favoritismos. Soy más de esta corriente que de esta. En la casa hay una pelea total porque unos siguen a Uribe y otros a Petro. Somos sinceros con la palabra. Ok, de eso está hablando el Señor. De esto está hablando el Señor. Y como tú como hombre nunca fuiste homosexual y como mujer no fuiste lesbiana, estás ignorando que sin serlo, fuiste semilla que sembraste para que otro lo fuese. Porque somos transmisores de lo que hay en nosotros. Por eso el versículo 16 y 17 de Romanos 1. El no creer el mensaje real de Cristo. Si mi fe no me permite vivenciar y experimentar que cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él, y cuando Él resucitó, yo resucité con Él, tú no tienes la fe verdadera. Si tu fe es solo para que yo creo que hoy no va a llover, si tu fe es solo para que yo creo que me van a dar el puesto que quiero, si tu fe es solo para lo de este mundo, tú no conoces la fe verdadera. La fe verdadera, cuando llega la tentación y que mi cuerpo brinca por el pecado, la fe verdadera me dice: tú moriste con Cristo y resucitaste a una nueva vida. Tú nunca hubieras vencido el pecado. Tú nunca hubieras podido vivir la verdadera vida. Cristo lo hizo por ti. Y si estás unido a Cristo, Cristo lo sigue haciendo en ti. Tú nunca vas a vencer esa debilidad. Cristo la venció. ¿Ahora entiendes qué es ser uno con Cristo? ¿O sigues siendo denominacional religioso, dando mal ejemplo en tu diario vivir y dando una mala enseñanza, donde se imponen disciplinas? Lo primero que yo experimenté fue el perdón de Dios, porque yo fui un hombre que como ministro en mi proceso de formación impuse disciplinas. Usted debe hacer esto, nosotros no tenemos que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Y Él viene, y cuando yo me bautizo en Él, me uno con Él y muero con Él. Y un muerto no puede pecar, y resucito con Él. Y esa nueva vida ya es para agradar a Dios. Nos levantamos solo buscando agradarle y nos acostamos dando gracias por haberle podido agradar y pidiendo perdón por lo que aún no fue agradable a Dios. Versículo 28. Como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. ¿Dónde nace todo? En la mente.
¿Y por qué nos dio la meditación de la palabra? ¿Por qué tenemos que memorizar palabra? ¿Por qué tenemos que permanecer siempre con un versículo? Porque si la palabra no está en tu mente se inutiliza y tu cuerpo podrá hacer cosas grandes hacia afuera, pero ante Dios eres un inútil. ¿Cuánta gente hay esclava hoy? ¿Cuánta gente está hoy en reuniones políticas poniendo su confianza en hombres? Como ciudadanos hijos de Dios debemos ejercer el derecho al voto. Pero una cosa es votar por quien el Espíritu Santo me dice y existe la opción del voto en blanco. Y otra cosa es confiar en hombres. Versículo 29. Aquí están el fruto de no haberse predicado el Evangelio, el fruto de haber sido mal ejemplo y el fruto de haber dado una mala enseñanza. Míralo, miremoslo todo, por favor. Dice, son gente injusta, malvada y codiciosa. Injustas que solo buscan su bienestar. Malvado es porque sea lo que sea, todo va hacia las tinieblas. Codiciosas, solo quieren dinero, 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 dinero. Se levantan pensando en hacerse ricos y se acuestan mirando cuánto ya capitalizaron. Esa gente queda sin nada y el dinero que levantaron es para los temerosos de Dios. Son envidiosos, asesinos, peleadores. Si tú quieres hacerle ver la razón a alguien, que sea de una manera pura, en paz, con amabilidad. Ya no nos podemos enseñar unos a otros peleando. La razón no la tiene nadie. Es la sabiduría la que me lleva a decirle a alguien, oye, te quiero hacer ver algo. O si tú me quieres hacer ver algo, deja que sea la sabiduría que hable a través de ti. Háblame con pureza, en paz y amabilidad, ¿ok? Porque si no, yo al diablo no le creo ya nada. Ya deja de hablar ahí en esa manera donde es el diablo el que quiere venir a hablar bonito. Y él habla también la Biblia. Son tramposos, son chismosos. Versículo 30 dice, hablan mal de los demás. Wow. Hablan mal de los demás. Mira, sea lo que sea la otra persona, cuando tú estás hablando de alguien, lo que sea, tú eres parte de esta estirpe. Un hijo de Dios, temeroso y tembloroso, no habla mal de nadie. Odian a Dios. O sea que usted con la boca puede decir Dios te amo, pero cuando usted va y habla un solo comentario, sí sabe, ¿no? Usted está odiando a Dios. Usted no debe hablar de nadie. No podemos hablar de nadie. Ahora, si el Espíritu Santo me muestra que alguien está en peligro de condenarse, él dice que el hombre sabio gana almas, lo primero que yo hago es orar. Señor, tú quieres decirle algo a tu hijo, que como estuve yo un día en pecado, hoy está en pecado, ¿quieres usarme a mí para hablarle a él? Dime cómo es. De resto nosotros no vamos a hablarle a nadie mal, porque hablamos es desde lo que nos parece, desde mi concepto, desde mi estructura, desde mi interpretación, desde mi dolor, desde mi vacío, desde mi afecto. Y lo que uno le hace ver al otro no es hacerle ver, uno le está diciendo, hágame el favor y se comporta como yo necesito.
porque yo rechazo el amor de Dios y usted igual. Entonces mire a ver cómo hacemos para que esto cambie. Y hasta que no aceptemos el amor de Dios y dejemos todas estas conductas. Todas estas conductas son el resultado de haber rechazado el mensaje de salvación. Pues que no me lo predicaron, el pastor nunca me dijo. Aquí está escrito. La naturaleza te lo muestra. Un río no necesita que nadie lo empuje para que corra, para que fluya. Todos los ríos que hay en un país van al mar, al océano, y aún así el mar no se llena, dice la palabra. Ahí está la sabiduría, ¿sí? Son insolentes, orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y algo clave en ellos: no obedecen a sus padres. Siguiente, 31. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. Una persona que me viene a mí con filosofías y experiencias y situaciones, y que yo conocí a Dios por aquí, yo conozco a Dios por allí, y eso hablan unas filosofías tremendas. Ellos no quieren entender la verdad, en ellos no se puede confiar. No se les rechaza, cuidado, no se les rechaza, se les ama, pero nuestra confianza solo en Dios. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. 32. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Ok, aquí está la realidad de la humanidad. Iglesia, atentos. Esta es la realidad de la humanidad. Esto es perverso, esto es pecado, pero te voy a mostrar una perversidad aún mayor. Capítulo 2, versículo 1. NTV. Todo lo que acabo de mostrar, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y que usted está ahí, ahorita ahí de pronto, si usted está en el Señor, usted se está mirando a sí mismo. Si usted no está en el Señor, usted está mirando a los demás. ¡Oh! Si hubiera venido. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, a los que acabamos de hablar. Pero tu maldad es igual que la de ellos. Aquí le está hablando a los judíos, a los religiosos, al que dice conocer la verdad. Cuando dices que son pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otros también practica las mismas cosas. Ahí está la verdad de Cristo. Versículo 2. Y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Entonces todos estaban felices. Uy, el castigo para esos perversos. ¿Y tú qué haces juzgándolo? Si tú practicas también pecado. ¿Qué haces tú criticando? Si tú haces cosas mayores o menores, pecado al igual. Perdón, todos somos pecadores. ¿Usted sabe qué está diciendo aquí el Señor? Deja ya de juzgar. Y yo te voy a decir algo: hasta que el amor de Dios no llene, no sane tus heridas, no vas a dejar de juzgar. El hablar de alguien se volvió cultura. El hablar de los demás
es el desayuno y el almuerzo de muchas empresas y hogares. Hay familias que a la hora del almuerzo se sientan a hablar de todo, del alcalde, del presidente. Hay familias que se sientan a hablar de los pastores, de todo. Y todos sentados en la mesa felices, degustando una gran comida. Todos se sienten dioses buenos. Uy, uy, y si yo fuera, pero ya verán. Y dice Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Versículo 3. Y tú que juzgas a otro por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Oiga, ¿cómo nos atrevemos a hablar de quién o qué? A ver, mírame acá, te voy a mostrar la regla de oro. Voy a llevarlo al nivel donde más se ve esto, al nivel empresarial. En el gobierno, en una empresa pública o en una empresa privada. Allí en los empleos, en los trabajos, hay personas que ya tienen la experiencia y la habilidad y el conocimiento y la aptitud, con P, para realizar una labor en un departamento, un área de esa empresa. Y Dios prueba la fe de esas personas que dicen que creen en Él y les coloca a personas que ante los ojos de ellos son ineptas. A veces las coloca de una manera que los choca. Y debido a la excusa de desempeñar una función, son personas que caen en estas conductas. Hablan. Mira, una persona que tiene el amor de Dios, Dios le da la habilidad al probarlo, de que cumpla su función, se pare de su escritorio y vaya y le ayude al otro a enseñarlo a que cumpla su función y mientras tanto ayudarlo a que la realice. Ese es el amor de Dios. No tiene favoritismos, tiene compasión. Va y le ayuda al otro a hacerla. Y si tiene que sacrificar 1 o 2 horas de su descanso para que el otro cumpla sin que nadie lo sepa ni se entere, lo hace, porque ese es Cristo. Ahora eso se aplica en el colegio. ¿De qué me sirve saber mucha matemática? ¿De qué me sirve saber mucha matemática si humillo al que no la sabe? Si no me siento al lado de él para que él aprenda lo que dice que yo sé. Si lo que tú sabes no lo puedes compartir con sacrificio al otro, tú no sabes nada. Nada sabes. Versículo 4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? Hasta aquí que está diciendo, oye, sigues con vida a pesar de que haces todo eso. Sigues vivo. Y dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones esa manera de ser? Porque como no te pasa nada malo, y como eres tan bueno, tan eficiente, tan eficaz, tan perfecto, hasta ganas más dinero, eres el reconocido, eres el honrado ante los hombres. Y te está diciendo el Señor, ¿y por qué no te bajas? ¿Por qué no te humillas? ¿Y por qué no ayudas a los demás? No permito que te pase nada, no porque estés haciendo las cosas bien. No permito que no te pase nada para que te arrepientas. Para que te arrepientas. Dios te está llamando a un arrepentimiento verdadero. Mira, la formación con los hijos tiene etapas claves. La primera etapa es la etapa de los 0 a los 7 años. De los 0 a los 7 años, con el amor de Dios, es donde un niño recibe lo que necesita recibir. Primero, amor.
pero no el amor sentimental y emocional de apechichar. Amar, apechichar no es amar. Apechichar no es amar. Amar es formar un bebé de los 0 a los 7 años con disciplinas, con conductas, dentro de las normas de vida que manda la palabra. La palabra dice con disciplina y amonestación. A un niño pequeño dice hasta los 7 años que hay que formarlo con varita, porque es la manera como él va a entender, la varita. No maltratarlo, no insultarlo, pero tampoco alcahuetearlo, porque estás formando a los que acabamos de leer. Cuervos que te sacarán los ojos. Hay que darles responsabilidades desde niños. Entienden. Ya después de los 7 años, 12 años, 15 años, ¿por qué un padre maltrata y se va a los golpes con un hijo? Porque lo que tenía que hacer al principio no lo hizo. Permítame colocar un ejemplo. Ese hombre y esa mujer que maleducaron a sus hijos, y los hijos ya tienen más de 15, 20 años y están fuera del temor de Dios. Pero usted como padre, como madre, conoció ya la verdad, no la religión. Ahí es donde entra en juego la fe. Usted primero tiene que entrar ¿a qué? A obedecer. Pero usted nunca va a poder obedecer. Necesita creer y confiar en el Señor. Y al creer y confiar en el Señor, haciéndose uno con Jesús, usted muere y resucita con Él. ¿Para qué toda esta introducción y compartir? Si tu hijo, ya con 20 años, usted nunca lo educó a que llevara los pantaloncillos a la bolsa de ropa sucia. Pero hoy sí lo levantas a gritos, a patadas y a insultos para que obedezca algo. Ahí es donde uno, con ejemplo y con amor, debe enseñar, tenga la edad que tenga. ¿Usted cree que ellos no ven y piensan que estás formando un sinvergüenza? No, ya no es hora de maltratar y de sembrar algo que ya no va a entrar ahí. Ahí va a entrar por medio de tu buen ejemplo y tu buena enseñanza. Hay que decirles algo, pero con amor y con ejemplo. Eso da una formación de carácter muy grande. Porque hay que aprender a callar con ellos. Y muchas veces a hacerles lo que tienen que hacer, ya con 20 años, solo para que aprendan viéndonos. Ustedes dirán, no ven, es que ya no eres tú, es Jesús. Es que no eres tú, es Jesús. Y la atención de ese niño está puesta ahí. Ese adolescente está viendo, uy, mi mamá, mi papá se volvió tontico. Mírelo, me está recogiendo los pantaloncillos. Mírelo, me está. Pero tú lo estás haciendo es con amor. Hola, hijo, ¿cómo estás? Otra vez, ¿qué le he enseñado yo? ¿Cuándo me ha visto en desorden? ¿Cuándo me ha visto en qué? ¿Cuándo qué? O si el niño tuviera un poquito de entendimiento, le diría, ¿y usted cuándo me enseñó cuando me tenía que enseñar? Ese diseño no está dentro de mí. Por más que yo quiera, no lo hago. Pero tú cuando le crees a Dios que Él hace cosas nuevas y empiezas a enseñarlo a destiempo, no a tiempo, sino a destiempo. Y Él dijo, predique, enseña a tiempo y a destiempo. Pues eso te va a hacer sentir de que ya no eres papá, que te volviste tontico. No, solo hay una manera de enseñar en la vida y es con ejemplo y con amor, no más. No es con gritos, no es con groserías.
No es así. Está la iglesia aquí. Ayer, después de una noche, un día tremendo de labores, llegamos a tomar algo con mi esposita. Sangre de Cristo, no sabemos qué pasó ahí donde estamos quedándonos ahorita, pero un hermano gritándole a otro hermano lo que ni en la cárcel se escucha. Unas palabras de un talante. Y ahí es donde uno como iglesia, como ministro, dice: oh Señor, yo creo en tu poder. Y aquí en este lugar está tu presencia. Toca sus corazones. Toca sus corazones. Toca sus corazones. La mente no tiene permiso para juzgar. La mente no tiene permiso para hablar. La mente no tiene permiso. Aún la palabra dice: ni te pares a meterte en pleito ajeno, porque sales herido. Pero tu fe mueve montañas. Y a la vuelta de unos días te vas a encontrar con ese vecino y no lo vas a juzgar, sino lo vas a amar y le vas a servir y lo vas a abrazar. Y vecino, vecina, y él va a venir a Cristo. Eso es el estudio de la carta a los romanos. La palabra tiene que aterrizarse a la vida, a los hechos. No quedarse con lo teológico y doctrinal de conocimiento bíblico. Aquí lo que Pablo está diciendo: oye, deja ya de hablar de lo que otros hacen si tú todavía lo estás haciendo. Y aún, dijo el Señor Jesús, aunque tú ya lo hagas, no hables más mal de nadie. Él, el único santo, no vino a juzgarnos, vino a perdonarnos. Pero se necesita esa experiencia, ¿sí?, con el amor de Dios. Se necesita esa experiencia con la presencia de Dios. Ok, vamos a resumir y a concluir. Vimos el capítulo 1 de Romanos. Por favor, colócame TLA 1:25, por favor. TLA, Santiago 1:25. Santiago 1:25 en TLA. Mira lo que dice. Por el contrario, si ustedes ponen toda su atención estudiando Romanos día a día, leyéndolo, meditándolo, escudriñándolo, y empiezan a obedecer lo que allí dice, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios, esa que usted empieza a leer, a memorizar, a orar y a obedecer, es perfecta y los libera del pecado. Ya no más quedarse con lo que un pastor dice el domingo. A estudiar la palabra a diario. Métanse con Romanos. Fuerte. Estudiemos la palabra. Nuestra fe no está en filosofías. Nuestra fe no está en experiencias cualesquiera. Nuestra fe está en la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo vino hace 2000 años, hecho hombre, y se presentó como el Hijo de Dios y murió de tal manera como nosotros nunca lo hubiéramos podido hacer, pagando el castigo que merecemos, porque hay dos leyes universales. ¿Cuáles son? La ley del pecado y de la muerte. Ponme atención a esto. ¿A dónde nos llevan Romanos? Pecaste, debes morir. Oye, es un principio universal que el filósofo de filósofos lo entiende. ¿Cuál? Lo que siembro, recojo. Sembraste amor, recoges amor. Sembraste odio, recoges odio. Sembraste carne, recoges carne. Sembraste espíritu, recoges espíritu. Vives pecando, estás sembrando muerte. ¿Cuál es el engaño? ¿Se acuerdan que vimos cómo el apóstol Pablo lo dejó para, el Señor lo dejó a través del apóstol Pablo? Dijo: yo los dejo que crean lo que quieran creer, que piensen lo que piensan creer, que se imaginen y experimenten todo lo que están experimentando,
a sabiendas de que lo que van a recoger es muerte. Lo dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cierto? Ok. A partir de conocer la verdad, nuestra tarea, ¿cuál es? Poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Y es dejar, suplicar, rogar para que yo pueda obedecerla. ¿Cuál es la tarea que nos dejó Él? Que todo lo que hagamos lo hagamos ¿cómo? Con pureza. Ok. Esta semana lo que hiciste fue puro para ti. Te alimentaste con pureza con tal de que tu organismo está siendo alimentado, no destruido. Promulgaste la paz. ¿Alguna vez alguien consumió alcohol? Todos se tomaron alguna vez unos tragos. ¿Sí se dieron cuenta que antes de tomarse la media de licor, usted normal y después de que se la toma usted ama a todo el mundo? Si su cerebro necesita alguna sustancia para experimentar algo, te estás engañando. Te estás engañando. Tu confianza no está en lo que Dios creó en ti, sino que el vacío interno con el que todos nacimos y vivimos nos lleva a buscar afuera lo que tenemos adentro. Por eso colócame el versículo donde dice que adoran lo que Dios creó y no al Dios que creó. Esa corriente de los ambientalistas, esa corriente de... hay un mover que se hace llamar espiritual, ¿sí? Que a través de adorar a la creación del Creador, dice, en vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos, adoran las cosas que Dios ha creado. ¿Qué es adorar las cosas que Dios ha creado? Que todo lo que hay en la naturaleza, yo lo tomo y me lleva a Dios. No, es Dios directamente, no a través de la naturaleza. Él me enseña. Yo tuve revelaciones consumiendo cannabis, marihuana, pero no de Dios, sino del Dios falso que se presenta como Dios. Cuando habla de que hay una corriente que se hace llamar espiritual, ellos tienen su sede por allí en Granada, Cundinamarca y en todo el mundo. Y lo hacen a través de consumir un fruto de la tierra, un champiñón, un hongo, que nace del estiércol de cierta res específica, que es lo que contiene por dentro una sustancia química que altera totalmente tu sistema psíquico y te lleva supuestamente a Dios. Traspasas todos los límites, pero a partir de ahí siempre vas a necesitar de lo que Dios creó y no al Dios que lo creó. Una persona con 1 milímetro de cerebro lo entiende. Adoran las cosas que Dios ha creado. ¿Alguna vez alguien no le dijo, oye, necesitas hacerte una limpia? Que te llevan a un río y con unas ramas y te... Ok, y eso produce efecto. Claro, la iniquidad es lo que nació en Satanás, estando en la eternidad, consecuencia de no entender que todo lo que él era, sabía y hacía y tenía y poseía y vivía era dado por Dios. Y dice, tú eras perfecto, perfecto en todo hasta que se halló en ti iniquidad. ¿Qué hizo? Volteó, torció. Iniquidad es awen. A unas millonésimas, la verdad que es derek, recto, derek, recto, awen, torcido. Nadie
puede identificar lo torcido de lo recto si Dios no está ahí manifiesto. Una cosa es tener conceptos, interpretaciones, filosofías, hablar, y otra cosa es saber que usted es recto, no porque cumple con leyes humanas, sino que cumple con la primera ley. ¿Cuál es la primera ley divina? La ley del Espíritu. ¿Cuál es la ley del Espíritu? Mírame acá. Que todo lo que viene a mí porque yo lo escojo, me trae vida, no muerte. Y si lo que viene a mi vida, sea que lo como, lo pienso, lo uso, lo tengo, me trae vida a mí, de mí va a salir vida a los demás. Dentro de las sustancias psicoactivas, la marihuana, cannabis sativa, es conocida como la sustancia más noble, inofensiva. Vaya y estudie las consecuencias con los años. Un consumidor excesivo de cannabis nunca madura. Él se va por un agujero negro del universo espiritual y nunca va a comprender el sentido y propósito de Dios aquí. Destruye el sistema reproductor. ¿Y de qué manera destruye el sistema respiratorio? De ahí para allá todas las demás. Ay, por eso hay personas que después de que estuvimos allí, pero que tuvieron el don de la música y de componer, escuché alguna vez un verso de una canción, ahora soy adicto a Cristo. Porque si tú necesitas de algo o de alguien para supuestamente ser, tú nunca has sido. ¿La fe es algo? ¿O alguien? Sí, es Jesús, pero entonces muéstremelo. Hoy día la fe en la realidad no se ve, no se toca, se cree. Se cree por permanecer en esta palabra. Llega el momento que esta palabra, que son letras, interpretaciones neurolingüísticas, te trascienden a otro nivel. Ahí sí, tiene uno el viaje de viajes. ¡Wow! Pero no para andar por ahí enajenado y haciendo cosas que no son, sino lo único que tú quieres es servir al otro, amar al otro, porque ya te amas. Pastor, ¿y eso cómo se consume? ¿Dónde lo venden? No está lejos de ti. No está por ahí arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Cerca de ti está la palabra. Déjala que entre en tu corazón. Atesórala. Riégala. Abónala. Y espera en Él. Colabórame ahí, por favor. Ya cuando uno no está atesorando palabra, viene el afán. Y por el afán es que la iniquidad, que es idéntica a la luz, Satanás nunca, el auténtico, te va a decir, yo soy el diablo, yo soy malo. Satanás siempre te va a decir, yo soy luz, yo soy amor, yo soy paz. Póstrate y adórame. Y te llenas de un falso amor, una falsa paz, una falsa felicidad que quieres transmitir a otros. Pero Cristo concretamente es un proyecto de vida. Entonces empiezas ya a capacitarte, no para tener un título. Te puedes capacitar empírica, técnica, tecnológica, profesionalmente, doctorado, licenciatura, especialización, maestría, pero ya no para aparentar, sino para servir. Porque te das cuenta del potencial que tienes. Y después de que estudias, trabajas para vivir una vida digna. La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma.
Pues la misericordia de Dios dice, nunca ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hoy en día hay unas maneras de trabajar. ¿Cuáles son? Enriquecerse con esto virtual, ¿no? Bitcoin y todo eso. Oye, estás transgrediendo el principio número 1 de Cristo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Satanás, que le dijo al Señor: ¿tienes hambre? Usted tiene poder, convierta esa piedra en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? No. El poder que yo tengo no es para satisfacer ni siquiera mis necesidades naturales. El poder que yo tengo es para los otros. ¿O no convirtió 4 panes, 5 panes y 3 peces en comida para miles? Ahí sí dijo: ahora sí se manifiesta el poder de Dios. No es para yo tener ni engrandecerme, es para amar a los demás. Colócate sobre tus pies, por favor. Mira, si tú estás en alguna de las conductas que habló hoy la palabra, permítame. Mira las conductas que habló hoy la palabra. Son gente injusta, versículo 29. Injusto es hacerte daño a ti mismo con lo que estás haciendo, con la manera como piensas, sientes, te alimentas, con la manera como te volviste esclavo de un trabajo. Dios dijo que hay que trabajar, pero no ser esclavo de un trabajo. Son gente injusta, malvada, codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos. Y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Si usted de una manera u otra está practicando algo, cierre sus ojos delante de Dios. Y bueno, hay muchas otras conductas de la carne. Cierre sus ojos. Y aquí es donde entendemos por qué somos iglesia. Aquí es donde somos el cuerpo de Cristo. Aquí es donde reconocemos y nos humillamos delante de un Dios verdadero, el Dios de lo creado, el Dios creador de todo lo creado, el Padre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y a Él, solo a Él damos todo nuestro agradecimiento, respeto, honra, gloria y alabanza. Reconocemos y confesamos con nuestros labios que solo hay un Dios verdadero, Dios creador de lo visible o invisible. Y en Cristo Él se reveló a los hombres. Y en Cristo Él se mostró a la humanidad, perdonando nuestro pecado, llevando el castigo en la cruz y muriendo por nosotros. Y creemos que Jesucristo vino de parte de Dios como Hijo único para mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Y lo aceptamos y lo recibimos confirmando nuestra profesión de fe. Es Cristo el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en Él creemos y en Él confiamos. Por lo cual, la vida que tenemos, la rendimos y devolvemos y entregamos a quien nos la dio, a quien pertenece. Porque de ti venimos, Padre, y a ti volvemos.
y creemos en tu Espíritu Santo. Eres tú, Señor, ahora viviendo en nosotros. Es la vida que Cristo nos dejó cuando resucitó con el poder del Espíritu en la resurrección. Y hoy creo, Señor, que el poder de la resurrección por tu Espíritu Santo en mi vida resucita todo mi ser muerto por el pecado, por la duda, la incredulidad. Y hoy determino, confieso y declaro que todo lo que soy es gracias a ti. Y que cada día de vida que tú me concedas es a tu servicio. No te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo, no me abandones. Tú eres mi Salvador. Gracias por derramar de tu Espíritu en tu iglesia. Gracias por destruir todos los argumentos y fortalezas mentales con las que hemos vivido engañados. Gracias por revelar al venir a tu palabra y sumergirnos en tu palabra esa verdad que nos hizo libres. Gracias por traer sanidad a ese cuerpo que está enfermo. Gracias por traer libertad a esa mente cautiva y gracias por dar vida a ese espíritu que estaba muerto. La paz que sobrepasa todo entendimiento se establece en nuestros corazones. Y a partir de este momento te damos gracias por inclinarnos a buscarte más y más en tu palabra, disfrutando de tu presencia. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la aflicción. Hoy determino creer y confiar solo en Jesucristo, Hijo único de Dios, como Salvador de mi vida. Amén. Oh, gracias, Señor. Tome asiento. Traer un aporte financiero voluntario para la obra de Dios. Señor, gracias te doy por darnos salud espiritual, mental y física. Gracias por el trabajo que nos das, la manera de ganarnos dignamente el pan diario. Gracias, papá, por el alimento que siempre hay en la mesa. Bendecimos esas empresas, esos jefes, esos gerentes, esos empresarios independientes. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por revelar tu verdad a ellos. Gracias por esas empresas que son justas, pagando el salario justo y a tiempo. Por lo cual ese salario que ganamos, fruto del sudor de nuestra frente, de lo que tú nos das, hoy voluntariamente, con gozo traemos a ti. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Pero la ofrenda verdadera somos nosotros, amados por ti, llenos de tu amor, para dar amor a otros. Dice un salmo, Lorenzo. Ven acá, mi amor, antes de que coloques la ofrenda. Ven, ven. Dice un salmo, mi amor. Ven, ahorita colocas la ofrenda. Lo leía en Isaías, perdón, que Dios se valió de niños. Y a través de un niño así, lo convirtió en el arma y la fortaleza más grande ante sus enemigos. No entiendo esa palabra y la quiero meditar fuertemente. La leí esta madrugada. Yo, ¿cómo? Que a través de un bebé así es la fortaleza y el arma más grande contra sus enemigos. En un niño inocente está la gloria de Dios. Vamos, hijo, deposita
tu aporte. Uy, hola hijo, ¿cómo estás? ¿Y dónde está Anthony? Hay que volver a ser niños. Pregúntale una forma en las matemáticas a ese niño, ¿no? Él vive, él no tiene que complicarse pensando tanta cosa. Cuando venimos a Cristo dejamos de pensar tanta tontería, filosofía barata. Un solo pensamiento nos llena de su presencia, no más. Amén. Gracias, Señor, por ese aporte financiero voluntario. Gracias por todo lo que sigues haciendo en nosotros. Gracias una vez más. Colóquese sobre sus pies, estamos terminando. Unámonos en oración una vez más por la familia Barbosa. En verdad, es un tiempo de prueba. Yo hablaba con la sierva del Altísimo, Marta Barbosa. Su esposo le llama mi tesorito. En estos días nos quebrantamos con mi esposa. Y yo le decía al pastor, le dije, hijo, ese nombre no se lo diste tú a ella. Esa mujer es un tesorito, una mujer que le creyó al Señor. Y le dije, Marta, ayer sábado en la mañana, ya no puedes negar que algo muy grande de parte de Dios llegó a nosotros. Créelo. No dejes que tu mente ya piense cosas que no son. Todos cometimos muchos pecados. Y ahorita podemos estar rodeada de gente que esté perdida en el pecado, aún en cosas que ni nosotros imaginamos. Dios no ve el pecado. Dios lo venció en su Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos corresponde solo creer y confiar. ¿Y cómo se ve ese creer y confiar? Manifestando el amor de Dios. Llega hoy a tu casa y esa persona que está sumergida en el pecado, abrázala. Abrázala. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué dice ahí ese versículo? Nada te puede impedir que ames al que te odió. Nada puede impedir que perdones y ames a tu papá que nunca fue papá, a tu mamá que nunca fue mamá, a esa persona que te abusó sexualmente, a esa persona que te robó, a esa persona que te hirió. El amor de Dios está por encima de todo y el Espíritu Santo se está derramando y tú lo experimentas en este momento y tu corazón se sana. Así que presenta delante de Dios esa persona que te hizo daño y dile, te perdono en el nombre de Jesús, porque Él me perdonó a mí, y te amo en el nombre de Jesús, porque Él me amó a mí. Y levanta tus brazos y dile, gracias por hacerme libre. Ahí estás experimentando la presencia de Dios. Eso no son emociones, eso no es una sustancia psicoactiva, no tuviste que consumir nada. Tu fe te une a Cristo. Tu fe te une a Cristo. Tu fe te une a Cristo. Tú y tu casa, uno con Jesucristo. Tú y tus hijos, tú y tu esposo, tú y tu esposa, tú y tu familia, unos con Cristo. Tú en Cristo, Él en ti, el Padre y el Hijo en ti, amándote. Disfruta la presencia de Dios. Y de este lugar salimos es en la presencia de Dios. Se sanan tus heridas. ¿Cuál? Gracias por hacer tu voluntad en este varón y en toda su casa en Cristo Jesús. Bendigo la iglesia, comunidad cristiana, camino de vida plena, y confirmo que tu presencia ahora está en ellos, en nosotros, en todas nuestras familias. Y creo que esta es una semana de gracia, de bendición, donde experimentamos el amor de Dios. Esta semana, Señor, vamos a poder vivir
con la pureza de tu sabiduría, en la paz que trae esa sabiduría que viene del cielo. Oh, de una manera amable con todos los que nos encontremos. Esta semana vamos a ceder ante los demás porque la sabiduría de Dios ha llegado a nosotros. Pero ante todo, esta semana vamos a estar llenos de compasión porque el reino de Dios ha llegado a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Llenos de la presencia de Dios, salimos de este lugar. Bendiciones, un abrazo fuerte, familia. Y martes discipulado, miércoles servicio, con el miércoles estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones.